Gracias por estar en sintonía de Argumentos o conversando con Felipe Mujica, quien es secretario general del partido MAS, hablando acerca de cómo está la dinámica política en nuestro país, y conversamos precisamente acerca de las últimas declaraciones que ha ofrecido el presidente Nicolás Maduro, hablando acerca de la paz. Pero ¿de qué tipo de paz? Consultaba precisamente Felipe Mujica, ¿de qué paz se trata? Vamos a ver parte de las declaraciones que hacía el presidente. Engañe que ese escenario pudiera presentarse otra vez. 80 años después, toco la campana de la humanidad. Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria, dar la batalla y volver a ganarla. Bien, hablando del presidente acerca de los aliados que están con él, también en respuesta a las declaraciones que ofrecía Uribe y que también hacía Duque y que también hacían otros dirigentes, hablando acerca de una intervención militar en Venezuela, que hacían ese llamado. Esa era parte de la respuesta que daba el presidente, su evaluación, y que precisamente antes de ir a la pausa usted comentaba acerca de estas declaraciones. ¿Qué opina usted al respecto? Donde también menciona parte de esos aliados y que fueron los representantes pues, que estuvieron de estos gobiernos, tanto de Cuba como de Nicaragua, presentes en el acto de juramentación del presidente. Yo creo que lo primero que hay que reiterar y ratificar, en el caso del MAS tenemos no sé cuántos años diciendo eso, es el rechazo a cualquier tipo de intervención, y mucho menos una intervención de tipo militar, como la que supuestamente se está hablando allí, que es de lo que habla Uribe o que habla Duque. Eso hay que rechazarlo abiertamente, porque eso no es ninguna solución en ningún país del mundo donde se produzcan situaciones como la que eventualmente pudiera estar atravesando Venezuela. Tú te pones a revisar lo que está ocurriendo entre los países árabes, lo que ocurre en Siria, lo que ocurre entre esos países e Israel, la intervención que en esos países tienen otros países que no están allí cerca, pero tienen que ver también con el conflicto. Y en ninguno de esos sitios la solución ha sido ese tema de la intervención. Entonces la intervención hay que tratar de ponerla al margen, venga de donde venga, porque lo deseable es lo que nosotros hemos dicho permanentemente, que el conflicto venezolano tiene que estar resuelto por los venezolanos de manera básica, porque en la medida en que nosotros busquemos meter otros sectores, evidentemente estamos llevando al país a una situación verdaderamente lamentable. Imagínate, por ejemplo, hablando de Uribe y hablando de Duque, Colombia desde el año 1948 tiene una situación de violencia que todavía no la ha resuelto. Ahí se habla, en algunos momentos me han dicho que a lo largo de casi ese siglo de conflicto, como de 100.000 muertos. Ahora, imagínate tú que en Venezuela ocurriera una cosa de esa naturaleza, o que en Colombia, como producto de lo que estaba ocurriendo allí, alguien hubiera pedido la intervención militar en Colombia, cuando tuvo Duque, o cuando tuvo Uribe, o cuando tuvo cualquiera otro de los gobernadores. No, en Colombia han tenido un desarrollo totalmente distinto entre ellos. En este momento, el actual presidente colombiano, en su momento, tuvo que ver con el conflicto armado. Incluso lo inhabilitaron en algún momento a Petro. Y Petro después fue candidato, ganó las elecciones y no les quedó una alternativa distinta que actuar democráticamente a la sociedad colombiana y admitir que Petro era el presidente, buscando mecanismos que aquí se buscan evitar, como es el mecanismo de la alternabilidad. Entonces, rechazando ese tema de las amenazas de invasión, también hay que rechazar lo que dijo Maduro. Yo no recuerdo un episodio donde alguien declare expresamente, no, yo tengo aliado a Cuba y a Nicaragua, o a fulano y a mengano, y los tengo preparados para una guerra. Ese tipo de afirmaciones lo que hace es enredar mucho más la situación venezolana, porque la situación venezolana, ¿qué es lo que debería estar haciendo Maduro? Bueno, buscar los sectores políticos venezolanos para tratar de efectivamente buscar cómo hablar, cómo dialogar, cómo buscar una solución política
que permita que los venezolanos no sigamos pagando el terrible costo que estamos pagando. ¿Tú te imaginas que adicional a lo que está pasando, que a la gente no le alcanza el dinero, que la gente tiene conflictos para movilizarse de un lado a otro, que el sistema financiero no funciona, que el crédito no existe, a eso le agreguemos eventualmente, no, que ayer mataron a mi papá, ayer mataron a un hijo mío, ayer mataron a mi nieto, mi hermano, mi amigo, producto de un conflicto de ese tipo? Bueno, ese es el peor de los caminos. El peor de los escenarios. Claro, es el peor de los caminos, como dice la ranchera, que los venezolanos podemos tomar. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno? Bueno, buscar cómo dentro de ese contexto, de ese acto de juramentación, de la protesta que se realizó el día antes y lo que de allí deriva, porque es evidente que no hay ninguna claridad y que la incertidumbre sigue siendo el centro de la cuestión, bueno, cómo buscar la iniciativa que permita comenzar a ver el tema como es y buscarle salidas políticas. ¿A qué ocurrió, por ejemplo, en el 2001-2002, cuando se produjo toda esa situación de esa naturaleza? En ese momento se creó un comité de diálogo que lo presidió César Gaviria, el colombiano, que era en ese momento secretario general de la OEA, y se produjo un diálogo entre todos los sectores, la iglesia, los grupos económicos, los partidos políticos, etcétera, y ese diálogo culminó convocando un referéndum para ver si el país estaba o no estaba de acuerdo con que Chávez continuara en la presidencia de la República. Por ahí no se comenzó nunca. Yo recuerdo que en aquel momento se comenzó por ver el tema político, cómo resolverlo. Chávez llegó, después de todo lo que ocurrió, que fue una situación bien grave, con un crucifijo en la mano, se abrió el diálogo, bueno, y avanzó el diálogo, y estuvo al final de acuerdo con que se hiciese ese referéndum. De la manera que finalmente terminó, que fue muy accidentada y muy manipulada, pero se hizo y surgió como un acuerdo. Bueno, ese tipo de experiencias hay que ver si en Venezuela pueden darse todavía o no y explorarlas. La gente dice eso es muy difícil. Ellos no van a llegar a ningún acuerdo porque ellos están en tal o cual actitud. Y de aquel lado dicen lo mismo. No, yo no me voy a reunir con los apellidos y no me voy a reunir con otros. Ese tipo de clima entre venezolanos no nos lleva a ninguna solución. Y precisamente lo que hay que buscar es los escenarios en los cuales esos argumentos desaparezcan, que si el argumento de que con ellos no es posible reunirse porque todo lo que han hecho, el argumento de los apellidos, el argumento de que es necesario que se tomen tales o cuales sanciones, todo eso dejarlo atrás, porque como se ha dicho, ni las sanciones ni las intervenciones contribuyen a buscar soluciones, sino que lo que hacen es agravar las situaciones de los países. Preguntémosle a los cubanos si las sanciones y lo que le han aplicado al pueblo cubano, al gobierno cubano, ya ha servido de algo al pueblo cubano. Ya sabemos en qué condiciones vive el pueblo cubano. Claro, y que como usted menciona también en ese tema bueno, quitar argumentos, también cómo empezar a construir argumentos que apoyen y que de alguna forma también motiven e incentiven a que ese diálogo que usted dice, bueno, se pueda llevar a cabo y que realmente obtenga los resultados. Como usted decía, bueno, en ese momento, en el 2002, hubo ese diálogo, hubo ese deseo de entendimiento y se logró algo que para todas las partes en su momento, bueno, todos quedaron de alguna forma conformes. No, y los venezolanos sobre todo, porque la solución contribuyó en aquel momento a que ese clima que se generó con la violencia que implicó todo eso, se detuviera y se buscara una solución. Porque tú no puedes, por ejemplo, decir, como lo hemos dicho, pues, la paz. La paz tiene que ser en democracia. Yo recuerdo que hace unos cuantos años atrás, imagínate, el primer gobierno de Caldera, el Partido Comunista, separándose de lo que era en aquel momento la lucha armada, creó una tesis que llamó la paz democrática. Bueno, la paz tiene que ser en democracia. La paz tiene que ser garantizando la posibilidad del pluralismo, que todo el mundo haga lo que diga lo que dice la Constitución, no reprimir, no meter gente presa, que se respete lo que expresamente diga la Constitución, y en ese contexto se arma una paz duradera, una paz que sirva efectivamente para que entre todos busquemos las soluciones y que nos podamos convencer de algo que el gobierno simplemente niega permanentemente y lo están negando de nuevo, que es el mecanismo de la alternabilidad. Cuando ellos dicen no volverán, no están hablando simplemente de los apellidos tales o cuales, como dicen ellos, están hablando de una opinión diferente que tiene la mayoría del pueblo venezolano sobre cómo gobernar el país, y entonces ellos se expresan diciendo que con el no volverán el problema está resuelto, cuando resulta que el mecanismo alternativo, si tú ves todos los gobiernos de Brasil hacia abajo y de Colombia hacia abajo,
de América del Sur han tenido que pasar por el mecanismo de la alternabilidad, cambiando gobiernos de un signo y otro, y en todos esos países la alternabilidad ha podido funcionar. El único país de América del Sur donde ese mecanismo de alternabilidad no opera es en Venezuela. Bien, y ese análisis de la región también lo vamos a seguir haciendo luego de la pausa. Seguimos conversando con Felipe Mujica, secretario general del MAS. Ya venimos.